Muchas gracias, Alejita. Y bueno, bienvenidos a todos los colegas que están conectados el día de hoy. Una feliz tarde para todos. Y bueno, me voy a presentar. Yo soy Paula Iglesias, soy ginecóloga y obstetra egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Tengo una segunda especialidad en cirugía endoscópica ginecológica y también realizo la parte de medicina funcional actualmente. Entonces, el tema que vamos a manejar el día de hoy es sobre termoablación por microondas, una nueva frontera en el tratamiento mínimamente invasivo para el manejo de miomas uterinos. Quiero empezar realmente esta sesión hoy haciéndoles una pregunta muy sencilla a todos los colegas presentes, pero que es una pregunta que realmente marca nuestro día a día como ginecólogos. ¿A cuántos de ustedes en la última consulta del día de hoy o de esta semana, cuántos pacientes llegaron con una pregunta básica y es, doctor, tengo sangrados, tengo miomas, pero no quiero hacerme el retiro del útero o de la matriz? ¿Cuántas de estas pacientes están en edad fértil y cuántas de estas pacientes están en perimenopausia y realmente tienen deseo de conservación uterina? Entonces, teniendo esta pregunta de nuestro día a día, se nos hace importante realmente brindar otras opciones de tratamiento a cada una de ellas, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar hablando de lo que significa para nosotros la mujer actual, la mujer del día a día. Entonces, si la miomatosis uterina, una gran pregunta para todo esto, es considerada como una enfermedad benigna, ¿por qué debemos ser tan radicales para el tratamiento de los miomas uterinos? Conocemos entonces que los miomas uterinos o fibromas son neoplasias sólidas y que en su gran mayoría pueden llegar a ser o a tener algún tipo de síntomas dentro de nuestras pacientes. Se considera una enfermedad con una prevalencia muy importante. Aproximadamente el 70% de las mujeres en edad reproductiva pueden llegar a tener miomatosis uterina, del cual hasta el 35-40% pueden llegar a generar algún tipo de síntomas. Realmente los miomas uterinos se consideran como la principal indicación de una histerectomía reportado por la ACOG en su último boletín, y hay que tener en cuenta el deseo actual de lo que es la mujer del día a día con una gran capacidad a nivel laboral, que tiene interés de una recuperación rápida y un interés de preservación uterina, porque quiere conservar su anatomía original y su integridad física. Hay que generar entonces alternativas viables que pueden llegar a ser desde el punto de vista laparoscópicas. Digamos que en este punto las pacientes tienen un gran beneficio también y la laparoscopia ha venido avanzando, pero un puente entre la laparoscopia y la cirugía abierta vendría siendo lo que hoy vamos a tratar, y es la termoablación. La termoablación realmente se perfila como una opción de tratamiento idóneo y eficaz para cada una de las pacientes. Entonces, en el boletín de la ECOG del 2021 se realiza o se enfoca básicamente en hablar en que tenemos que enfocar a nuestras pacientes y tener un manejo personalizado de cada una de ellas. Como les decía anteriormente, el 70% de las pacientes en edad reproductiva pueden llegar a tener miomatosis uterina, del cual hasta el 30% pueden llegar a tener algún síntoma principal. Como factor predisponente para esta enfermedad, ya lo sabemos, está la edad reproductiva. Se incrementa el riesgo de presentar miomas uterinos en pacientes que tienen una fase tardía en búsqueda del embarazo. La etnia afroamericana tiene una mayor prevalencia en la estadística global, no solamente en la enfermedad de miomatosis uterina, sino de muchas otras enfermedades que son de tipo hormonodependiente, y los antecedentes o genética familiar. Esto marca también una predisposición hereditaria para cada una de las pacientes, pero no solamente es la parte genética, sino también el microambiente que se genera en las pacientes que tienen malos procesos de alimentación y tienen de base una obesidad
que genera una carga o una alta carga de estímulos hormonales a base de estrógenos. ¿Qué opciones de tratamiento entonces tenemos para las pacientes que pues tienen miomatosis uterina? Realmente en Colombia manejamos todo este tipo de tratamientos de los cuales estoy mostrando actualmente y debemos enfocar el tratamiento desde el punto de vista personalizado. Cuando la paciente llega a la consulta debemos evaluarla, lo primero que necesitamos saber es si ella tiene deseo de conservación uterina o no, porque según eso vamos a enfocar los distintos tipos de tratamientos con los que podemos llegar a contar. Fácil, la más fácil de todas es decir, doctora, tengo miomas y quiero que me saque el útero, ¿cierto? Pero si nuestra paciente dice, doctora, tengo miomas, son miomas de gran tamaño y quiero conservar el útero, entonces tenemos que jugar con cada uno de los tratamientos que existen para los miomas y la conservación uterina. Entonces tenemos el manejo de tipo expectante, tenemos también tratamiento desde el punto de vista médico o farmacológico y existe lo que es la cirugía conservadora, como ya lo sabemos, la miomectomía. Pero un puente entre la miomectomía, que es cirugía conservadora desde el punto de vista laparoscópica o por laparotomía, tenemos lo que conocemos actualmente como la termoablación por microondas. También existen otros tratamientos que pueden llegar a ser la embolización de arterias uterinas, la termoablación por radiofrecuencia o el HIFU. Muchos de ellos tienen ciertas limitaciones que con lo que no pues contamos con respecto a la parte de la termoablación, brindándonos una mejor opción de manejo para nuestras pacientes. Entonces, con respecto al manejo clínico, no debemos ser tan radicales en una enfermedad que realmente es considerada en su gran mayoría de casos como una patología benigna. El manejo realmente debe ser personalizado y debemos tener en cuenta los siguientes datos. Primero, el deseo de fertilidad de la paciente. Segundo, los síntomas clínicos que tengan nuestras pacientes, el deseo de conservación uterina, el tamaño del mioma y las autorizaciones para las cuales cuente la EPS de cada una de ellas. Las indicaciones de tratamiento de los miomas realmente son indicaciones claras, ya las conocemos. Pacientes que tienen sangrado uterino anormal, que cuenta o que tienen anemia severa, que tiene un impacto severo en la calidad de vida de la paciente. Los pacientes que tienen infertilidad con presencia de miomas que nos generen distorsión de la cavidad endometrial o abortos recurrentes. Pacientes con dolor pélvico que generan, digamos, en la parte del dolor pélvico que generen algo de síntomas compresivos también y que estos síntomas compresivos sea a nivel de vejiga, de intestino o de uréteres, pues es una indicación clara para tener que realizar algún tipo de intervención. A manera de diagnóstico, contamos entonces con lo que es la ecografía transvaginal, que es el gold estándar en el diagnóstico para pacientes que tienen miomatosis uterina. Actualmente conocemos lo que es la ecografía de mapeo de miomas, que nos permite realmente hacer un diagnóstico mucho más preciso de la ubicación de cada uno de ellos, la medición de su volumen, la medición de su tamaño, el número y la localización con respecto a la cavidad endometrial. Todo esto nos sirve para tener una adecuada planteamiento quirúrgico para nuestras pacientes. Otra opción es la resonancia magnética de pelvis y abdomen con contraste, dependiendo del tamaño de los miomas. Y la resonancia también nos va a permitir de pronto tener un acercamiento con respecto a diagnósticos sugestivos de malignidad que sean previamente evaluados en una ecografía de mapeo de miomas. Aquí tenemos que evaluar los criterios de selección de las pacientes y saber qué pacientes realmente van a ser candidatas a tener algún tipo de tratamiento, ya sea farmacológico o quirúrgico. Entonces, con respecto a la
la planificación imagenológica y el análisis crítico de nuestras pacientes. Aquí hablamos de lo que es la ecografía transvaginal, que nos permite diagnosticar el mapa anatómico de localización primaria. En esta ecografía transvaginal y en la resonancia lo que vamos a evaluar básicamente va a ser el tamaño de los miomas, la evaluación dimensional precisa para determinar cuántos ciclos de ablación pues, va a tener la paciente que va a ser llevada a este tipo de tratamientos. Vamos a identificar también el número de miomas, el tipo de lesiones exactas y planificar de pronto qué pacientes van a requerir según el tamaño y el número de miomas en un segundo ciclo. La vascularización, la relación con la cavidad endometrial y la posibilidad de formación de sinequias con respecto a la cavidad endometrial, los riesgos que se tengan de susceptibles de malignidad y también el compromiso retroperitoneal, que pues es vital para evitar algún tipo de alteración o de complicación en estos procedimientos. La selección realmente adecuada de nuestras pacientes y teniendo en cuenta una planificación rigurosa va a ser lo que nos va a determinar el éxito final de nuestro procedimiento. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que sepamos qué pacientes, más adelante les voy a mostrar qué pacientes cumplen con todos estos criterios y pueden ser llevadas a termoablación por microondas. Entonces, con respecto a los mecanismos de acción de la termoablación por microondas, contamos con ciertas ventajas importantes. La termoablación permite que sea por microondas, permite que sea una ablación mucho más controlada, permite hacerse de una forma mucho más uniforme en el tejido y de una forma más veloz podemos llegar a tener resultados. Aquí básicamente tenemos 3 fases importantes. Nuestra primera fase es una fase en donde tenemos pues una agitación de las moléculas de agua que produce una fricción cinética y esta agitación de estas moléculas van a generar un calor localizado que llega hasta los 100 grados centígrados y que va a generar una desnaturalización de las proteínas y necrosis de coagulación. Por eso es importante también que nuestras pacientes tengan un sistema inmunológico de forma adecuada, porque en nuestra tercera fase va a llegar un proceso de reclutamiento de macrófagos y un proceso de fagocitosis que se va a realizar de forma progresiva, llevando a la involución del mioma y a la resorción de todo el tejido total de esta lesión. Entonces, con respecto a la respuesta sistémica que se genera con la termoablación por microondas, se va a generar una inmunidad adaptativa localizada que va a hacer que se active todos los procesos de depuración celular a través del tejido que se ha desnaturalizado por la fase térmica o de calor activo. Con respecto a nuestra línea de tiempo celular, la que va desde el disparo hasta la parte final de aproximadamente los primeros 6 meses después de realizado eso, este primer disparo, van a existir 4 fases importantes para que ocurra el proceso de disminución en el volumen del mioma. Entonces, en la fase 1 o fase 0 o tiempo 0 generalmente es la fase en donde ocurre la activación de estas ondas y inicia un proceso de coagulación proteica instantánea con detección del flujo biológico local. En la fase 2, que ocurre en las primeras 48 horas, se inicia un proceso en el cuerpo de señalización de todo lo que tiene que ver con la cascada inflamatoria. Aquí el sistema inmunológico se pone alerta y iniciamos un proceso de reclutamiento leucocitar. Con respecto a la fase 3, que esta ocurre entre los primeros 7 y 21 días, ocurre ya la activación de los macrófagos de forma mayor y se inicia el proceso de reabsorción activa del tejido que ya ha sido lesionado.
Entonces, en la fase 4, que ocurre de los el primer mes a los 6 meses, y se inicia ya el proceso de remodelación tisular con una cicatriz de fibrosis, que es una cicatriz de fibrosis sana, logrando una reducción en el volumen del mioma. Se cree que aproximadamente lo que reportan los últimos estudios evaluados es que realmente hasta los 12 meses después de realizado el primer disparo, podemos evaluar el tamaño o la involución total del mioma, porque hasta este tiempo logramos tener la remodelación tisular final. Con respecto al manejo del manual operativo, este es nuestro equipo de termoablación por microondas, es el ECO. El ECO consta de dos partes sumamente importantes. La primera parte es el equipo o el generador de la energía. Este generador de energía es un generador de energía inteligente que genera una modulación de la potencia que puede ser de forma continua o de forma pulsada. Nosotros en ginecología, para manejo de este tipo de miomas o de patologías, lo utilizamos desde el punto de vista pulsado. Entonces, la alta esfericidad también con la que cuenta este equipo ECO nos va a permitir que el promedio de tejido garantizado sea de 0.9 para el proceso de ablación a nivel del mioma. Y este va a ser de forma circular. Con respecto a la termoresistencia, entonces contamos con una antena de cerámica. Esta antena de cerámica es una antena que está biocompatible, resiste picos muy elevados de temperatura y genera, pues, evita que los tejidos que están circundantes al mioma puedan tener algún tipo de lesión adicional. Cuando utilizamos de pronto resonancia o ecografía, esta antena también va a tener un tipo de visibilidad mucho mayor por el componente en el que ella está realizada. Con respecto a los miomas, ya directamente hablando del tamaño de los miomas, ¿qué miomas podemos llevar a este tipo de tratamiento de termoablación por microondas? Pueden ser miomas pequeños, entre 2 y 3 centímetros como tamaño mínimo, porque ya estos miomas mucho de menor tamaño no van a a presentar las pacientes un síntoma mayor. Con respecto a miomas entre 3 y 5 centímetros, se les va a variar la técnica de la aguja con respecto a una técnica de retroceso de forma progresiva en el momento en que realicemos la inserción. Generalmente son estos el tamaño de miomas que vamos a llevar a algún tipo de procedimientos, ¿cierto? El miomas grandes, que son miomas mayores a 5 centímetros, hasta miomas de 8 centímetros, se recomienda tener o realizar una técnica en abanico que se hace de una forma multidireccional, tratando de tomar todo el tejido completo del mioma. ¿Qué habla o qué nos cuenta entonces la evidencia con respecto a qué tan bueno es utilizar la termoablación por microondas como tratamiento para los miomas uterinos? Entonces, aquí tenemos uno de los estudios más significativos. Es nuestro estudio del día de hoy, nos habla de una tasa de reducción en el tamaño de miomas. Dentro de los primeros 3 meses, entre el 45 al 50%, una tasa de reducción a los 6 meses del 65 al 70% y una tasa de reducción a los 12 meses hasta el 80%. En este estudio, que es el ECO 20, nosotros hablamos sobre una tasa muy baja realmente de reintervención para las pacientes a los 2 años de seguimiento en los cuales fue realizado. Sabemos entonces que los valores a los 12 meses realmente con una P estadísticamente significativa para el beneficio en la disminución del volumen de los miomas.
Otro estudio prospectivo sueco que nos habla el estudio prospectivo sueco que tenemos aquí presente. Este estudio nos habla entonces de una tasa de efectividad muy buena, nos llega incluyendo al 82% en una tasa de reducción del tamaño tumoral y una media con respecto al volumen en el momento en el que se midió el mioma. La mejoría de la calidad de vida de las pacientes también fue fueron medidas con una escala de EVA a los 6 meses posterior al procedimiento y tuvieron tasas de éxito hasta el 74% y una disminución total de los síntomas del 37%. Un metaanálisis global del publicado en el 2025 nos habla, fue realizado en una revisión, fueron analizados 754 pacientes en donde se revisaron 14 estudios desde el punto de vista multicéntrico y esto nos mostró una tasa de éxito técnica del 98.5%. Realmente tiene una tasa de éxito muy buenas con una tasa de seguridad realmente muy similar a lo de los abordajes quirúrgicos clásicos, pero en este estudio adicionalmente se pudo evaluar la tasa de embarazo a los 18 meses y fue del 68%, uno de los pocos estudios que existen actualmente con respecto al uso de termoablación por microondas y embarazo. Las tasas de aborto fueron del 12% y una tasa de recurrencia del mioma que fue de 1.6. Otro estudio de seguridad con el que contamos, pero este estudio es más para el manejo de la adenomiosis, es el estudio ECO2. Este estudio nos habla de un margen térmico en donde se evidenció un estricto cuidado en la zona de transición uterina para poder pues evitar que la dispersión térmica de calor llegara a generar algún tipo de daño colateral en órganos cercanos, vejiga e intestino. Aquí se midió o se inició un proceso de hidrodisección acompañado de la parte de la energía de calor con solución salina estéril, lo cual ha generado una actividad como un aislante térmico durante el procedimiento con beneficios demostrados en la parte de la reducción del sangrado de las pacientes y el retorno a la rutina de cada una de ellas de una forma mucho más rápida. El control del dolor para nuestras pacientes pues también tuvo una significancia clínica. Entonces, cuando comparamos en este mismo estudio la parte del uso de la termoablación por microondas versus el uso de la cirugía tradicional, pudimos tener en cuenta las siguientes pruebas importantes. Entonces, tenemos que la pérdida hemática fue menor a 10 mililitros en comparación a la miomectomía y a la histerectomía, que fue entre 150 y 300 mililitros, con una ventaja muy evidente para la termoablación por microondas, con un 95% menos de pérdida de sangre. Con respecto a las complicaciones mayores, se presentaron más en la cirugía de miomectomía y de histerectomía, o sea que la termoablación por microondas podemos considerarla como un perfil de seguridad muy alto. Con respecto a la instancia clínica, fueron evaluadas de 6 a 4 horas, su manejo fue realmente ambulatorio y en el caso de la miomectomía y de la histerectomía se evaluó una instancia hospitalaria de 2 a 4 días. O sea que también acortamos todos los insumos que se utilizan durante el proceso de hospitalización. El retorno laboral de estas pacientes fue de los 3.2 días después de realizado el procedimiento y la recuperación de las pacientes que fueron llevadas a un procedimiento de miomectomía y de histerectomía fue mucho mayor, lográndose tasas entre 14 y los 21 días con un beneficio para la termoablación por microondas, recuperándose de nuestras pacientes de una forma mucho más rápida.
Con respecto a la integridad uterina, sabemos entonces que la termoablación por microondas no genera una cicatriz a nivel del útero muy significativa. Entonces, esto disminuye el riesgo como tal para poder tener que realizar una histerectomía. Entonces, la tasa de preservación de fertilidad y conservación uterina, pues es mucho mayor. Las pacientes que fueron llevadas a termoablación por microondas, se les dio aval para poderse embarazar a las 4 semanas después del procedimiento con tasas favorables de éxito. El dolor postoperatorio para nuestras pacientes fue leve y en los casos de miomectomía y de histerectomía fue moderado a severo. Entonces se considera como un excelente confort postoperatorio, logrando entonces demostrar que la termoablación por microondas tiene unos parámetros mucho mejores en la parte de la calidad de vida inmediata y en la reducción de los costos operativos hospitalarios para nuestras pacientes. Otro estudio que nos habla de la parte del estudio de protección endometrial y de sinequias. En este estudio se comparó las pacientes que fueron llevadas inicialmente. Nuestro estudio es el ECO 15, publicado en el 2023, y este estudio se realizó en miomas tipo 2, miomas que pueden llegar a tener también, digamos, un trabajo o un manejo desde el punto de vista histeroscópico, pero fueron llevadas estas pacientes a manejo por termoablación por microondas. Estas pacientes se les realizó, al 50% de ellas se les realizó un tratamiento a través de una protección endometrial con gel de hidrodisección. Y la otra mitad de las pacientes se les realizó el tratamiento de la termoablación por microondas sin el proceso de hidrodisección. Cuando se revisaron ambos casos, se dieron cuenta que las pacientes que habían tenido la protección a nivel endometrial habían tenido pues unas tasas menores de formación de sinequias. Por eso, entonces, empezamos con el protocolo ECO, en donde realmente utilizamos el manejo como tal de solución salina o de gel en estos momentos en los que queremos proteger el endometrio en las pacientes que tienen deseo de fertilidad. Indicaciones de la termoablación. Entonces, ¿qué pacientes aplican a realizarse este tipo de procedimientos? Porque también tenemos claro que no todos los miomas son candidatos para termoablación, pero sí hay que identificar, y aquí en esta imagen tenemos claro que casi todos los miomas pueden o cumplen criterios para utilizar el manejo de la termoablación por microondas. Pacientes que tengan síntomas principales o que persistan con una mala respuesta al tratamiento farmacológicos son candidatas a ofrecerle este tipo de terapia puente entre la histerectomía o entre una cirugía mayor de una miomectomía y un proceso simplemente farmacológico. Pacientes que tengan deseos de preservación o de conservación uterina por deseo de fertilidad, o pacientes que tengan realmente deseo de conservación de su anatomía y su integridad uterina por sí solos, son realmente pues candidatas a brindarles esta opción de tratamiento de termoablación por microondas. Pacientes que tengan miomas desde el punto de vista intramurales y subserosos que sean asequibles a la técnica. Entonces, existen distintos tipos de técnica para poder realizar la termoablación por microondas. Actualmente contamos por vía laparoscópica. Entonces, miomas posteriores generalmente se recomienda realizar este tipo de técnicas para disminuir los riesgos de algún tipo de complicación de lesión de órganos vecinos. Miomas de gran tamaño, mayores a 8 centímetros, podemos hacerlo desde el punto de vista percutáneo o laparoscópico, y miomas que tengan un componente endometrial lo podemos manejar también por vía vaginal.
Con respecto a la recuperación, existen las pacientes que quieran priorizar la recuperación porque tienen un entorno laboral que les exige cada vez tiempos de recuperación mucho más cortos, son candidatas a ofrecer este tipo de tratamientos. Realmente la termoablación debe ofrecerse como una opción de tratamiento para las pacientes que quieran resolver rápidamente todos sus síntomas, que quieran tener un estilo de vida en el que necesiten una recuperación rápida y que tengan deseos reproductivos. Todas estas pacientes cumplen criterios para esto. Aquí tenemos dos imágenes de pacientes que han sido llevadas a termoablación por microondas. Aquí vemos un mioma fúndico que tenía un componente posterior. Este lo realizamos por vía laparoscópica. Y tenemos otra paciente también donde realizamos una intervención por guía ecográfica, en donde podemos observar una zona ecográfica hipointensa que permite generar los cambios que se presentan después de haber realizado la termoablación. La candidata ideal entonces para poder realizar este tipo de procedimientos y que tengan un perfil de selección único en el que tengamos una tasa de éxito favorable para ellas es clave, y es claro que debemos tenerla en cuenta siempre, debemos tener en cuenta siempre todos los criterios que acabo de explicar para que esta sea una cirugía realmente eficaz en ellas. Entonces, ¿en qué miomas podemos o hemos evidenciado que hay una mejor tasa de respuestas? Los miomas tipo 3, 4 y 5 son miomas realmente que tienen son muy buenas candidatas para poder llevar a este tipo de procedimientos. El tamaño, los rangos entre 2 y 8 centímetros, lesiones que se consideran aproximadamente mayores a 10 centímetros también se pueden llevar a termoablación por microondas, pero probablemente van a requerir más de un ciclo. La cantidad de miomas, entre 1 y 3 miomas dominantes, se pueden manejar a través de esta técnica en un solo procedimiento, y lo debemos evaluar bien a través de la resonancia magnética. Pacientes que tienen deseo de fertilidad futura, mujeres en edad reproductiva con deseo de conservar la capacidad de embarazarse, son candidatas a realizar este tipo de procedimientos. Entonces, enfocar nuestros esfuerzos terapéuticos en la candidata ideal no solo va a minimizar las tasas de reintervención de las pacientes, sino que eso también va a elevar drásticamente el éxito percibido por cada una de ellas. Entonces, no es solamente indicar una cirugía mayor, en donde tengamos que hacer una intervención quirúrgica con mucho más riesgo. Podemos ofrecerle esta alternativa de la termoablación por microondas a nuestras pacientes. Entonces, ¿cuándo decir que no? ¿Qué pacientes realmente no son candidatas a realizar la termoablación por microondas? Pacientes que tienen miomas pediculados. Podemos llegar por accesibilidad a evaluar este tipo de miomas, pero existe el riesgo de necrosis del pedículo y de torsión. Entonces, para evitar este riesgo, debemos este tipo de miomas pediculados realmente sacarlo de nuestra lista de predilección para el manejo de este tipo de pacientes. Pacientes que tengan sospecha de malignidad confirmada o que tengan una alta posibilidad de un sarcoma uterino no son candidatas para hacerles este tratamiento de termoablación por microondas. Pacientes con un embarazo ya activo, pacientes con antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria y pacientes que realmente se nos dificulte la técnica quirúrgica porque tienen antecedentes intraabdominales importantes, con compromiso de pronto de la vejiga, de los miomas o de asas intestinales sobre esta zona. Pero esta es una contraindicación que puede ser relativa, no es una contraindicación permanente porque podemos realmente realizar liberación de estas adherencias y podemos manejar esta técnica por laparoscopia. ¿Qué necesitamos entonces
Para hacer este tipo de procedimientos necesitamos el kit de generador y de la bomba con el cual cuenta Bioclínicos, nuestro patrocinador. Necesitamos la antena, necesitamos el generador de la energía, el cable de enfriamiento y, importantísimo, un equipo médico capacitado en esto. Por eso los invitamos a que empiecen su proceso de capacitación en termoablación por microondas. Los éxitos de este tipo de cirugía van a depender de una buena planificación del procedimiento, de un seguimiento adecuado de nuestras pacientes y de un staff que se encuentre realmente entrenado en este tipo de técnicas. Las ventajas clínicas de la termoablación por microondas realmente es un tratamiento ultra mínimamente invasivo. Genera la preservación uterina en el 98% de los casos, tiene una tasa realmente muy alta porque tenemos una pared miometrial indemne cuando realizamos este tipo de procedimiento. La pérdida hemática realmente es mínima. El abordaje de estas pacientes se hace en la mayoría de los casos de forma ambulatoria, evitando los procesos de recuperación largo de nuestras pacientes y los procesos de hospitalización con altos costos. Genera un menor dolor que es percibido por las pacientes y un retorno mucho más rápido a sus actividades en un promedio hasta de 3 días, lo cual genera un beneficio y un impacto mucho mayor en la calidad de vida de cada una de las pacientes que han sido llevadas a este tipo de tratamientos. ¿Qué mensaje necesitamos entonces llevarnos a casa el día de hoy? Realmente la termoablación por microondas se considera como una revolución en el paradigma de los procedimientos quirúrgicos para ofrecerle a las pacientes que tienen diagnóstico de miomatosis uterina. Recuerden, la miomatosis uterina en la gran mayoría de los casos es considerada como una enfermedad benigna. La mujer actual cada vez en el menor de los tiempos quiere intervenciones quirúrgicas mayores, quiere una fácil recuperación, una rápida recuperación y una menos percepción del dolor. La precisión diagnóstica de este tipo de pacientes y la evaluación diagnóstica para nuestras pacientes debe hacerse a través de una ecografía, especialmente a través de una ecografía de mapeo de miomas, y si no contamos con la ayuda de los especialistas idóneos en este tipo de temas, podemos obtener pues buenos resultados con una resonancia magnética también de pelvis. Pero lo importante es que tengamos una adecuada planeación para que nuestra tasa de éxito sea cada vez mejor. Recuerden que la termoablación por microondas se encuentra a la vanguardia. Las microondas ofrecen una necrosis dérmica de coagulación que es rápida, que se hace de una forma esférica, o sea que el tejido realmente que vamos a generarle esta necrosis va a ser mucho mayor. Lo podemos hacer de una forma controlada porque nuestro equipo tiene toda la disponibilidad para que se haga de esta forma y es altamente resistente a la disipación térmica circulatoria. En conclusiones, entonces hablamos que tenemos actualmente una evidencia cada vez más sólida en el tratamiento de los miomas y de la endometriosis para una reducción del tamaño desde el punto de vista de los miomas hasta de un 80% de hasta el año de haber realizado el procedimiento, con un alivio de los síntomas de nuestras pacientes. Realmente es considerado como un tratamiento muy seguro, con unas tasas de complicaciones muy bajas y un retorno muy rápido a la cotidianidad laboral de nuestras pacientes, con un futuro reproductivo también, ya que realmente nos evidencia unas cicatrices profundas a nivel del miometrio y unas bajas tasas de sinequias intrauterinas, lo cual permite una gestación desde el punto de vista rápida. Por eso el día de hoy queremos invitarlos al taller de termoablación por microondas que vamos
a realizar en el Hospital Central de la Policía. En nuestro taller realmente está a cargo, perdón, del doctor Jimmy Castañeda y de mi persona. El taller va a ser realizado el día 11 de julio. Cuenta con una parte teórica en donde vamos a explicar ya a profundidad cada uno de los artículos que se revisan en este tipo de temas que es supremamente importante. Vamos a hablar sobre la parte de la energía que se utiliza en la termoablación por microondas. Vamos a realizar una parte práctica también con casos en vivos y posterior a esto vamos a realizar también una parte práctica de cada uno de los asistentes en modelos ya generados pues por el doctor Castañeda. Entonces los invitamos a todos para que separen sus cupos. Recuerden que los cupos son limitados. El Hospital Central cuenta con toda la disposición y el apoyo. Es reconocido actualmente como el hospital base para este tipo de tratamientos y pues nos sentimos muy orgullosos de estar activamente presentes en este tipo de aprendizajes. Con respecto entonces a la termoablación por microondas, realmente ya no es considerada como el futuro. Realmente es el estándar actual de tratamiento para la paciente moderna que exige conservar el útero y que quiere una rápida recuperación a su vida diaria. Muchas gracias entonces por estar atentos a esta presentación. Ahora sí quedamos entonces disponibles por si tienen alguna duda con respecto al curso o con respecto a la charla. Buenas noches, doctora. Voy a indicarte unas preguntas que me acabaron de llegar al chat. La doctora Marta Méndez pregunta que si es dolorosa la fase 4 y si hay la endometriosis sería una contraindicación. Bueno, mira, la fase 4 realmente no es para nada dolorosa en las pacientes. En los artículos publicados se encontró que la escala del dolor para ellas es de 3/10 con respecto al momento en la recuperación mediata. Entonces, pues es fabulosa para dar de alta ese mismo día a las pacientes. Y la endometriosis realmente no es contraindicación como tal para llevar a las pacientes a este tipo de procedimientos, pero hay que enfocarla muy bien, porque es que debemos identificar qué es lo que debemos realmente manejar en las pacientes, ¿sí? Una adenomiosis difusa, una adenomiosis focal o queremos tratar solamente miomas. Entonces realmente no es una contraindicación absoluta para no poderla llevar, pero sí hay que enfocar muy bien a la paciente y saber cuál va a ser la vía de abordaje que vamos a utilizar en ella. Ok, bueno. Otra pregunta. Explícame bien sobre la técnica vaginal, por dónde va el trocar y cómo es guiada por ecografía sin laparoscopia o por laparoscopia se inserta directamente al miometrio, pero cómo es la técnica guiada por ecografía. Bueno, mira, la técnica guiada por ecografía se realiza a través de la aguja, tiene una vinculación en el transductor vaginal. Inicialmente hacemos una ecografía transvaginal, evaluamos la ubicación de cada uno de los miomas y posterior a esto hacemos la inserción de la guía a través de la guía transvaginal con la que cuenta el ecógrafo. Lo que tenemos adicionalmente a esto es una adaptación a esta guía que trae la aguja y que pues nos permite que podamos tener este abordaje desde el punto de vista transvaginal. ¿Algún otro participante tiene otra pregunta? Al doctor Anderson. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Doctor, buenas noches.
Ya, ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, doctora Paola, muchas gracias y qué bueno que estás innovando con estas técnicas porque me parece importantísimo que empecemos a ampliar un poco la perspectiva del manejo de esta patología. Doctora, mi pregunta, ¿en qué escenarios elegís hacer una termoablación por la paroscopia versus hacer la miomectomía por la paroscopia? Ya entraste a la cavidad, estás por la paroscopia, tienes el entrenamiento, ¿por qué elegir la miomectomía, la termoablación versus la miomectomía? ¿Cuál sería tu escenario para uno o el otro? Pues mira, cada vez más llegan a la consulta las pacientes con estos temas aprendidos. Ellas incluso ya saben de esto más que los mismos ginecólogos. Llegan a la consulta diciendo, yo quiero que me realice este procedimiento. Entonces, cuando yo tengo la posibilidad de brindar estas opciones a la paciente, le doy la opción a ella de escoger qué tipo de procedimiento es el que ella quiere que yo le realice. Y ahí voy de la mano en lo que cuál es el beneficio de cada una de las técnicas para ella. Sabemos que con respecto al manejo de digamos, en la parte de la laparoscopia, actualmente no todos los centros cuentan con un morcelador. Entonces, este es un tratamiento que puede generar un beneficio para la paciente que quiere recuperarse rápido, que dice, mire, yo vengo de Estados Unidos, me tengo que ir en 4 o 5 días y necesito que me realice algo porque necesito una recuperación rápida. Entonces, una paciente a la que yo le voy a dar una prioridad a la termoablación y brindarle esta como una opción. Básicamente eso, uno le brinda a la paciente las dos opciones de tratamiento y la paciente realmente escoge con qué se siente más cómoda. Aquí se trata de llenar las expectativas de ella, de escucharla cuando ella llega a la consulta, de decirle, mira, este es el arsenal con el que contamos para tratar los miomas. Va desde el manejo expectante hasta un tratamiento quirúrgico definitivo que puede irse en paso a paso, en una escalerita, podemos ir avanzando de forma progresiva y podemos ver cuál es la evolución de tus miomas o en su defecto quieres saltarte todo esto y mira, tenemos esta opción para ti. Entonces es ir de la mano también con el deseo de la paciente. Súper, muchas gracias, doctora. Excelente ese abordaje. Paciente que necesita rápido, se va a ir, quiere que le resolvamos. Listo, no hay necesidad de hacer una planeación quirúrgica muy grande, solamente el abordaje adecuado. Oh, súper, muchas gracias. Bueno, Anderson, con gusto. ¿Alguna otra pregunta, Aleja? No tengo acá en el chat, no sé si algún participante tiene alguna otra pregunta. ¿Nadie más? Bueno, entonces queremos invitarlos nuevamente a nuestro taller de termoablación por microondas. El taller, como ya lo había dicho, es con el doctor Jimmy Castañeda. Lo vamos a realizar en el Hospital Central de la Policía. Anímense a innovar, anímense a crecer, a tener una perspectiva realmente distinta de todo lo que viene para el tratamiento de los miomas. Lo más bonito de todo esto es poder llenar las expectativas de nuestras pacientes. Créanme que van a generar una importancia en donde lleguen porque realmente es una técnica que está iniciando su proceso de avance y esta nos va a permitir quedar muy bien ante cada una de ellas. Realmente en Colombia contábamos con todo el arsenal de tratamiento básico para manejar los miomas uterinos, pero nos hacía falta este pequeño peldaño y creo que ya llegó. Ya llegó, contamos con esta disponibilidad de tecnología innovadora y debemos aprovechar el proceso de aprendizaje que nos brinda Bioclínicos para que podamos estar a la vanguardia con la mejor atención y tratamiento para cada una de nuestras pacientes. Entonces, bueno, Alejita,
Creo que no queda más nada ahí, en la pantalla, ¿cierto? Hay ¿Algo una adicional? ¿Alguna otra pregunta? que me estaban haciendo. Bueno, en este momento, pues para los que están interesados en el taller, tenemos un muy buen descuento. El curso actualmente tiene un costo de 2,5 millones, una jornada de 8 de la mañana a 5 de la tarde, como explicó la doctora Paola, de taller teórico práctico, junto con Hanson y con el tema de ya con caso clínico. Entonces, en el chat dejé mi número de teléfono para los que estén interesados y pues reciban el descuento que tenemos en este momento. Entonces, pues les quiero agradecer, doctora Paola, muchas gracias por aceptar la invitación y a los doctores, pues muchas gracias por la participación a este webinar. Cualquier cosa que Muchísimas gracias a con el mayor todos. gusto. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los compañeros que se conectaron el día de hoy y súper bienvenidos en el Hospital Central. Esperamos verlos a todos. Muchas gracias. Gracias.